Mis colegas, un saludo a todos los miembros del gobierno, de la alcaldía de Medellín y de toda la delegación de Medellín que nos acompaña, al presidente y a la mesa directiva de esta Cámara, un saludo y muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos de León Freddy por haber propiciado este debate. Cuando hablamos de Hidroituango no estamos hablando solamente de una obra de ingeniería. Estamos hablando de comunidades enteras, de la vida de personas que habitan estos territorios y que han tenido que sobrevivir durante décadas en medio de unas condiciones muy adversas. Estamos hablando de un conflicto social, de problemas con los servicios públicos, problemas en la informalidad, deterioro ambiental y sobre todo de las tradiciones de vida de quienes habitan en estos territorios. También estamos hablando del conflicto armado colombiano, que en este lugar en concreto ha tenido unas expresiones terriblemente dolorosas. Estamos hablando de la presencia de grupos armados ilegales, pero también presencia de las Fuerzas Armadas. Y obviamente estamos hablando de una población aproximada de 400.000 personas que se han visto afectados en su forma de vida, en la relación con el territorio, en cómo venían ellos desarrollándose durante décadas y sobreviviendo. Actividades como la pesca, el barequeo, la minería artesanal, la agricultura ribereña. Estamos hablando también de las comunidades indígenas que habitaban ancestralmente este territorio. Pero casualmente o sorprendentemente, solamente aproximadamente el 1% de la población de este territorio fue consultada antes de la construcción de este proyecto. No hubo consulta previa a las comunidades. La comunidad indígena Nutabe, que habita este territorio, solo fue reconocida hasta el 2017. Pero estamos hablando de ese 1% de los 12 municipios de influencia, aquellos que están aguas arriba, como dicen. Son 167.873 personas y se consultó solamente a 751. Esto más o menos nos da un 0.4, pero si sumamos a esto los 7 municipios ríos abajo que también se vieron afectados, estaríamos hablando de aproximadamente 230.000 personas más. Esto quiere decir que de todas las personas que se vieron afectadas por las emergencias, pero también por la presencia del conflicto armado, solo el 0.2% fueron consultadas previamente o fueron informadas. Además, a esto hay que tener en cuenta que en la última emergencia del 28 de abril de este año, la Cruz Roja puso en alerta a 7 municipios más, en Córdoba, Sucre y Bolívar, municipios también afectados por el conflicto armado. Yo les voy a dar unas cifras oficiales, cifras que nos entregó el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ha venido recaudando y recabando toda la información del conflicto armado. Estamos hablando de 4.273 personas asesinadas selectivamente entre 1960 y el 2017. Estamos hablando de 2.487 víctimas de desaparición forzada, sin contar los daños a bienes civiles, las masacres, que son 115, contando la última masacre en Yarumal, cuando fueron asesinados los 3 geólogos en Yarumal, Antioquia. Estamos hablando de 115 masacres, 701 víctimas, reclutamiento y utilización de menores de 18 años para la guerra, secuestro, violencia sexual, que no deja de extrañarnos, 285 víctimas de violencia sexual. Todo esto nos da un total de 10.074 víctimas. Cuando hablamos de cifras, quisiéramos ponerle nombre y apellido a estas personas, pero son 10.000 personas que han tenido que sobrevivir en las circunstancias, que fueron asesinadas, pero además todas sus familias, personas que han tenido que sobrevivir en las circunstancias más adversas. Del desplazamiento podríamos sumar 221.492, todas estas cifras oficiales.
Y queremos hacer aquí un comparativo. Las organizaciones de víctimas, las organizaciones sociales que han venido reivindicando y han venido denunciando lo que sucedía con la construcción del proyecto hidroeléctrico, nos hablaban de 1.029 víctimas y denunciaban con ahínco, con vehemencia, 1.029 víctimas de desaparición forzada. Pues resulta que los datos oficiales, las cifras oficiales casi doblan, y lo doblan en desaparición forzada, en masacres, en las víctimas de las masacres. Estamos hablando de que Ríos Vivos, por ejemplo, nos decía que las víctimas de las masacres eran 372, las cifras oficiales 698 víctimas. Y frente a las masacres, 114. Y de aquí vamos a ver cómo fueron ejecutadas, y hay unos datos sorprendentes en algunas zonas: Valdivia, Caucasia, Ituango, y queremos resaltar a Yarumal para recordarles nuevamente que hace 8 días fueron asesinados 3 jóvenes geólogos en ese municipio. Las desapariciones forzadas, no solamente estamos hablando de personas, sino qué pasó con estas personas. Estas personas quedaron enterradas precisamente en las zonas de inundación, es decir, o en las que se prevén inundar. Eso quiere decir que son miles de familias que jamás tendrán la oportunidad de conocer la verdad, de encontrar a sus seres queridos, de alcanzar la justicia, y por lo tanto estamos hablando de una tragedia sin precedentes. Pero el 50% de estos asesinatos se dieron en unos momentos, y de estos hechos victimizantes se dieron en unos momentos muy concretos, precisamente entre 1983 y 1996, que fue justo el periodo de suspensión del proyecto Hidroituango. Nosotros entonces aquí queremos preguntarnos, y aquí además hay unas cifras contundentes: solo hay 33 medidas de reparación, que no son ni siquiera de reparación integral, son medidas de reparación simbólica. Quiere decir que a pesar de una ley de víctimas, de la creación de 3 instituciones, nos hemos acercado a esta zona, y las víctimas del conflicto armado, esas más de 10.000 víctimas, que el RUF nos dice son más de 18.000 víctimas, 18.734, es decir, solamente el 0,17% de estas víctimas han podido acceder a medidas de reparación simbólica, que son conmemoraciones, actos de reconocimiento de responsabilidad, y esto lo que nos dice es que además la sociedad ha tenido, la sociedad, la comunidad de estas zonas, además han tenido que padecer la ausencia total y completa del Estado colombiano. Cuando hablamos de lo que sucede en Hidroituango, estamos hablando de estas vidas. 803 víctimas, fueron atendidas psicosocialmente. Esto quiere decir que del total de esas 18.000, solo 4,28 de estas víctimas fueron atendidas. Y esto obviamente, todo este recuento histórico, que no son conjeturas, que son las cifras oficiales que se han recabado durante años, nos hablan de la larga historia del conflicto armado, de cómo estas personas además son revictimizadas en todo el proceso, con todas las emergencias en el proceso de reconstrucción. Y vienen unas preguntas en concreto: ¿qué está haciendo el gobierno nacional para subsanar las afectaciones sociales en los municipios con presencia, y para acompañar a las organizaciones, fortalecer y empoderar a las organizaciones que habitan estos territorios? ¿Hasta qué punto las acciones militares de las Autodefensas Unidas de Colombia con el bloque mineros tuvieron relación con el periodo de suspensión? Y esta pregunta no la hago yo, esta pregunta la planteó la magistrada de Justicia y Paz a la Fiscalía 15 de Antioquia. ¿Qué estamos haciendo frente a las
Un minuto para que cierre. 2 minutos. Doctora Pizarro, 2 minutos para cerrar. Sí. Sonido. Listo, gracias. ¿Qué se está haciendo para otorgar fuentes de empleo? 7.000 empleos fueron prometidos y solo 3.500 se han materializado. ¿Qué puede hacer la sociedad para cambiar esta realidad y para exigir respeto a los territorios ancestrales que habitan estas comunidades campesinas, pescadoras, indígenas? Es posible que hablamos otras fuentes de energía, que el debate de esta hidroeléctrica nos plantee otras fuentes de energía que tengan impactos menos negativos en el territorio, parques eólicos, energía solar, que afecten muchísimo menos a las comunidades que ahí las habitan, sobre todo cuando tenemos presencia aún hoy de actores armados y para muestra la masacre de la semana pasada. ¿Qué estrategias se van a generar para proteger todos aquellos territorios donde se encuentran aún desaparecidas más de 2.000 personas? ¿Qué expectativas se generaron en las comunidades con la construcción del proyecto? ¿Está cumpliendo el proyecto con estas expectativas? Y yo creo que hay algo que hay que revisar igualmente, y es cuando se construyen este tipo de megaproyectos, generalmente llegan otras cosas, llega la prostitución, llega el alcohol, llegan las drogas, llega la presencia activa de grupos armados que aún siguen operando. Yo creo que estas son todas cuestiones que deberían preocuparnos en lo humano. Esta ha sido una reflexión y le queremos hacer un homenaje a todas las organizaciones que han plantado cara, que han defendido con valentía y con bravura sus territorios. Los invito a ver un pequeño video de Ríos Vivos. Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos Antioquia, de las comunidades afectadas por el Ituango. En este momento estamos en el Coliseo Jaime Camá. Acabamos de salir de una audiencia injusta, arbitraria y que viola los derechos de las comunidades. Les pedimos a los senadores y congresistas que se están reuniendo en este momento en un debate de control político que atiendan con urgencia la situación que estamos viviendo, no solo en Ituango, sino en Sabana Larga, en Valdivia, en Toledo, en Briceño, en San Andrés de Cuerquia, en todos los municipios afectados por este megaproyecto de destrucción. Desde el año 2010 se usan querellas policivas para atropellar a las comunidades, para irrespetar sus derechos, para no garantizar lo que tiene que garantizar un Estado colombiano, que es precisamente la protección de la vida, integridad física y la restitución de los derechos de las comunidades. Les pedimos a ustedes que como congresistas vengan al territorio, como ya lo han hecho algunos, y verifiquen ustedes con sus propios ojos lo que nos está haciendo la Gobernación de Antioquia, lo que nos está haciendo Ituango, lo que nos están haciendo las administraciones municipales. No solo es la pérdida de los medios de vida, sino que también estamos perdiendo la vida. La integridad física está en riesgo y cada uno de los líderes estamos amenazados por haber decidido oponernos a este megaproyecto. También les estamos pidiendo con urgencia que se haga una sesión aquí en el territorio. Es muy importante que se escuche a cada uno de los afectados. No tenemos garantías para el debido proceso. La orden de desalojo ya se está dando. En este momento el inspector de policía de Ituango acaba de aprobar lo que estaba solicitando el mismo. Sí, doctora María. Sonido, un minuto, la representante. El sonido no nos acompañó. De todas maneras, la reflexión va en este sentido. Sí la está acompañando, doctora María Rosario. No, el sonido del video que... bueno. Les estamos invitando a que las deliberaciones tengan en cuenta la vida de cientos de miles de familias, el derecho a la vida de generaciones completas. Estamos hablando del derecho a la verdad, del derecho a la justicia, a la reparación integral, a la reparación simbólica, a la memoria de comunidades enteras. Muchas gracias por su atención.